A veces es bueno o es malo tener mucha información o tener poca información. Es decir, de pronto hace 20 años, gracias, amada, hace como 20 años o más, de pronto las personas recibían una enseñanza y de ahí en adelante, hacia atrás, una sola enseñanza, y que esa enseñanza de riesgo era que o, o de pronto fuera mala y era la única que podía recibir porque no había tanto avance en la comunicación y de pronto la gente se limitaba o se supeditaba a lo que le enseñaba directamente el pastor, el ministro, el maestro o el sacerdote. Hoy en día hay tanta información que quizás puede ser más riesgoso al tener mucha información. Nos da a entender que está a la mano, todas las personas en las congregaciones pueden consultar. El que se quiera quedar solamente con lo que le enseña en la congregación, bienvenido sea, pero tiene una serie de información que a veces tener mucha información también es demasiado peligroso, demasiado peligroso. Y ustedes colocan de pronto en YouTube si es correcto hablar en lengua y usted encontrará cualquier posición doctrinal que quiera, aun la que usted quiera escuchar también, porque es que a veces hay un tema que nos liga en el sentido de que nosotros a veces buscamos información que esté de acuerdo a lo que ya yo creo y no hacemos lógicamente el filtro necesario o simplemente disponemos para poder escuchar. Y eso a veces trae dificultad en el proceso de aprendizaje. La mucha información o nos parcializa demasiado o nos confunde demasiado o no hay un proceso adecuado de aprendizaje porque hay para todos los gustos. En estos días, el domingo pasado yo le mandé una foto de una invitación que nos hicieron en un centro de investigación donde se presentó una persona nacida en Honduras, pero realmente de padres israelitas, judíos. Él nace en Honduras porque su padre era embajador de Israel, pero después regresa a Israel y sigue un proceso en el cual se certifica como rabino. Y él en ese instante, él hoy renuncia a ser rabino para tratar de poder extender más el conocimiento y no estar de pronto limitado a las costumbres rabínicas o a las líneas rabínicas que ellos tenían. Entonces yo le comentaba en ese grupo que tuvieron como alrededor como 10 pastores y otros líderes que tuve la oportunidad de intervenir, le comentaba que porque cuando él comenzó a hablar algunos temas, ya se estaba comenzando a ver como una serie de debates de confrontación. Entonces, ¿por qué? Porque la mayoría que estaban ahí, a pesar que nosotros todavía nos consideramos muy nuevos en esta etapa, no en todo el proceso, porque llevamos más de 13 años como congregación, le comentaba la experiencia que tuvimos con mi esposa una vez que nosotros nos inscribimos en un instituto acá en Cartagena para estudiar Biblia y teología. Y le comentaba que muchos de los institutos que estudiamos nosotros como pastores no tienen ninguna validez desde el punto de vista secular. Es decir, no sirve para dar clase en ningún colegio, ¿verdad? Ni siquiera la licenciatura que yo tengo de MIN tiene ninguna validez aquí en Colombia, realmente, ninguna. Ni siquiera el Instituto Bíblico que hicimos con la Asamblea de Dios no tiene ninguna validez legal. ¿Por qué? Porque no se han hecho los trámites ante el ministerio para hacerle proceso de homologación y certificación. Sin embargo, nosotros con el fin de que el gobierno nos estaba exigiendo que tuvieran una certificación legal, nosotros decidimos hace ya como 10 años, ¿verdad? Hace un tiempo, incluir un instituto acá que se llama el SUMIT, que daba un título técnico laboral en Biblia y teología, avalado por Secretaría de Educación y toda la. Y en ese momento habíamos como 25 personas, la mayoría casi eran pastores. Y los profesores que venían, que eran licenciados, comenzaban a explicar la palabra, pero se armaba
unas discusiones tan tremendas ahí. Ahí cada uno sacaba a reducir su conocimiento y su posición de credo. Que al segundo semestre prácticamente hubo un pastor que retiró a la mitad de la gente porque la mitad de la gente era de su congregación. Que a nosotros, no sé, como 10 personitas. Hicimos un segundo semestre para hacer el tercero, que era el último. Nada más estaba Darle y yo para matricularnos. Entonces yo le comentaba a ellos que una de las cosas que tenemos debilidad dentro de la iglesia es que todo el mundo tiene la razón. Todo el mundo tiene la razón. Y allá habían 25 posiciones teológicas argumentadas, pero se perdió que era un escenario académico, que yo no iba era a colocar mi posición doctrinal. Y había gente que parece que no sabe cuando es académico y cuando es congregación, que se escuchaba cualquier cosa, aleluya, alabado, tal cosa, y parece que van a sacar un demonio. Y yo le decía, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, le decía yo, este hombre llega con unos conceptos que yo por lo menos ya los conocía, y le decía, tenemos que entender que cuando uno estudia académicamente la Biblia, académicamente, es a veces, se podría decir que para nosotros podría ser mucho mejor que estudiarlo religiosamente. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estudiamos religiosamente, y les contaba la experiencia, yo que pasé por 2 y 3 líneas teológicas, cada línea teológica tiene su perspectiva para interpretar la Biblia. Eso no quiere decir que tenga la verdad. Y que cada profesor viene con una línea teológica que le enseñaron y que trata de adoctrinar de acuerdo a esa línea. Cuando ya uno entiende que la palabra del Señor tiene un aspecto que tenemos que darle una profundización, ahí comienza a removernos las fibras de nuestro adoctrinamiento que tuvimos anteriormente. Porque mi adoctrinamiento a veces me puede volver ciego. Me puede volver ciego. Y el proceso de aprendizaje siempre es continuo, no es estático. Eso no quiere decir que uno sea inestable o no sabe qué camino conducir, sino que tenemos el libro, digamos, de mayor peso de la historia, que aunque tú lo hayas estudiado durante 10 años, aún ni siquiera tienes la mitad ni el 10% de esa profundización bíblica. Pero ahí cuando uno saca a reducir que hay en nuestro corazón, que hay orgullo, que hay vanagloria, que hay soberbia, que no quiere aprender, sino que quiere simplemente colocarse en esa posición, y que lo que nosotros tratamos de hacer aquí en adelante es que transmitir una información bíblica de acuerdo a los parámetros de la hermenéutica, que hermenéutica la tenemos todos, pero a veces todos llegamos a diferentes conceptos. Y que lo que dispone, digamos, la convicción es el mismo Señor a través de su Ruach HaKodesh. Entonces, ya con esa intervención, de pronto la gente bajó la guardia para poder escuchar y meditar y sopesar si lo que íbamos a recibir como inducción en el centro de investigación era adecuado o no, a pesar que podía confrontar nuestra propia creencia. Así sucede nosotros con este tema. Nosotros nos enseñaron el don de lengua. Nos enseñaron el don de lengua, nos prepararon para recibir el Espíritu Santo. Se crean ambientes emocionales para que comenzamos nosotros a hablar de manera balbuceante. Y es un tema que, como digo, ustedes podrán escuchar todo lo que quieran en YouTube, desde a favor, desde en contra. Pero ¿qué es lo que realmente dice la Escritura al respecto? A pesar que hay un estudio que pienso que hemos hecho de mediana profundidad en el tema, seguramente siempre habrá tela que cortar en ese sentido espiritual. Entonces van a ver lo que puede llamarse el don de lengua, y que yo soy un convencido de que nunca, por lo que yo he estudiado, nunca es bíblica la posición del cesacionismo, que tienen muchos hermanos muy bíblicos. Nunca es bíblica. Nunca. Porque esto dice la palabra de Dios, mas cuando venga lo perfecto, entonces ahí sí. Mientras que estemos acá no existe cesacionismo. Existe desorden,
Sí, es verdad. Existe manipulación, es verdad. Y existe una desorientación completa de los dones. Cosa que estaba pasando en Corintios. Y que Pablo entra a tratar de argumentar o de enseñar, pero hay algo que tenemos que partir. Que cuando Pablo está enseñando los dones espirituales, lo está enseñando basado en el Tanakh. Es decir, Pablo no se va a inventar los dones espirituales. O sea, Pablo tiene que soportar a la Quejilá de Corintio que ya esas manifestaciones se estaban dando dentro del Tanakh, es decir, del antiguo, mal llamado Antiguo Testamento. O sea, era la herramienta que él podía otorgar. Entonces, nosotros siempre tenemos que partir leyendo el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, tenemos que partir que eso no existía. Y que el argumento que debe sacar el apóstol Rab Shaul está solamente basado desde Génesis hasta Malaquías. ¿Por qué? Porque a veces nosotros leíamos el Brit Hadashah, el pacto renovado, parece asumiendo como si no existiera el Antiguo Testamento. Y darnos como pie ya a eso que eso era real. O sea, tenía Pablo que sustentar que había lenguas en el Antiguo Testamento. Tenía Pablo que sustentar que había profecía en el Antiguo Testamento. Que había sanidades, que había milagros, que había don de fe, que había todo estos tipos, que había discernimiento de espíritu, basado en qué? En algo que ya estaba escrito. No en lo que se iba a escribir. Porque yo no puedo venir a usted acá a enseñarle algo, a decirle a usted, no, lo que pasa es que esto no está escrito, pero yo me lo voy a adelantar. O sea, eso es ¿de dónde va a salir eso? Dice, entonces de aquí me voy enseguida. Entonces, cuando uno viene y va a comprender cuál es verdadero, correcto don de lenguas, que está basado en la carta de los Corintios, y que uno ve que Pablo comienza hablando de los dones espirituales, después hace como si fuera un paréntesis grande que habla sobre el amor. Pero un paréntesis que es necesario que esté dentro de ese sándwich de los dones. Porque a veces pensamos que era como un capítulo introducido más, pero era necesario que Pablo le reiterara a la comunidad de los corintios que por muchos dones espirituales que se manifestara, de nada le iba a servir si no había obediencia a la palabra. De nada le iba a servir. Por eso nosotros encontramos un texto donde el Señor mismo dice, Yeshua dice, hay personas que se le acercan y le dicen, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre colocamos las manos sobre los enfermos y sanaron. ¿Verdad? Y el Padre le dice, apartado de mí, transgresores de la Torá. Que es lo que se tradujo como la Reina Valera, era hacedores de maldad, pero realmente es transgresores de la Torá. O sea, mira cómo los apartan. Es decir, que puede haber todo tipo de manifestaciones, pero si esas manifestaciones las están haciendo gente que está violentando los mandamientos vigentes, son personas malvadas. Y el Señor nos va a tener en cuenta por mucha manifestación de poder que se está teniendo hoy en día. Hoy ustedes escucharon que supuestamente un pastor estaba pidiendo como $50 millones para revivir a Kobe Bryant y a la hija, ¿no? Yo no sé hasta dónde podemos llegar nosotros, no sé esto. Yo no sé si un alumno mío comenzaron ahí a medio burlarse del tema. Y a pesar que uno va saliendo de algunos conceptos de la cristiandad, eso nos deja de afectando porque de alguna manera a nosotros nos identifican como pastor también. Y uno no sabe ni siquiera cómo que habrá quedado lastimosamente el cuerpo de Kobe Bryant, porque no fue ni siquiera una muerte así como natural. De pronto quedó destrozado porque eso explotó lastimosamente y la hija. Y para rematar, o sea, un cobro de $50 millones. O sea, ¿cuál es la perspectiva? Porque que la gente no va a decir, este es el pastor que dijo esto, sino que va involucrado toda una creencia de toda la gente que está alrededor. Estamos en unos tiempos que necesitamos evaluarnos y cimentando más a la Escritura. Habrán manifestaciones, le damos la gloria al Señor, creemos en los dones, le damos la gloria al Padre, pero Pablo presenta un mejor camino. Y nosotros tenemos que invitar a ese mejor camino.
Que el Señor venga y haga cualquier cosa. Sí, estamos dispuestos porque lo creemos. Pero mientras tanto, a nosotros nos presenta un mejor camino que es el amor. Entonces, mira lo que dice Pablo en el versículo 1. Dice la Escritura, sigan el amor y anhelen los dones espirituales, pero sobre todo el de profecía. Mira todo el tema ese que abarca, yo ahí subrayé, donde dicen, sigan el amor, sigan el amor. Yo quiero que retrocedamos un momentico a lo que de alguna manera comenzamos a hablar sobre el concepto mismo del amor, donde dice el significado de ahava, amor. Entonces, ahí lo vamos a reafirmar, pero más atrás, donde es significado de ahava, de amor. Una de las cosas que nosotros siempre habíamos creído es que nosotros identificamos el concepto, la palabra amor, solamente como un sentimiento, una emoción. Pero es necesario que nos identifiquemos a qué se refería amor desde el punto de vista hebreo y cuándo fue utilizado. Es decir, nosotros tenemos que irnos a no lo que la palabra significa para mí en el siglo XXI, sino qué significaba esa palabra en el momento que fue escrito. Porque ahí está, lógicamente, el detalle. Vamos a retroceder bastante, yo te digo dónde, Jacob, para retomar desde ahí. Entonces, así que, atrás. Entonces, cuando Pablo dice, ahí está. Cuando Pablo comienza a decir, seguid el amor, quien no ha leído el capítulo 13, o quien no lo ha escudriñado, mejor porque pudo haberlo leído, va a crear un fundamento religioso, sentimental, de que la doctrina o la teología del Señor es de emociones y de sentimientos. Y se desprende por completo de lo que realmente significa esa palabra. Eso es lo que ha sucedido hoy. ¿Por qué? Porque la gente piensa que con la manifestación de un cariño, ya con eso estoy cumpliendo lo que dice la Escritura. Ya listo, ya yo cumplí, porque el Señor dice que el mayor de los mandamientos es el amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces se crea la doctrina del amor, pero una doctrina del amor basado en sentimientos, en emociones, no en el amor que estaba establecido en la Escritura. La palabra amor en el hebreo es la palabra ahavá, que significa, que se refiere al amor en cuanto a los mandamientos y no a los sentimientos. Y no a los sentimientos. Ahavá no nos debe de sorprender que el amor sea un arma espiritual, pero que el amor es la fuerza más poderosa del mundo y de la creación. ¿Ok? Vamos a seguir avanzando porque eso ya lo habíamos explicado a la siguiente diapositiva. Para darle la toma. El amor en hebreo es ahavá, que se compone de 3 letras hebreas básicas. Estas 3 letras en realidad se dividen en 2 partes, una base o raíz cada una de las 2 letras. Y la primera letra, que es un modificador. El significado de la base de 2 letras es dar. La letra Aleph, que precede a estas 2 letras, modifica el significado de la palabra base. Dar, el significado de ahavá es yo doy y también amor. Es decir, la palabra ahavá significa yo doy. Y también lo utilizan como amor. El amor es también dar, pero el proceso real de dar desarrolla la misma conexión entre el que da como el que recibe. Es decir, la connotación de la misma palabra en hebreo, porque la palabra en hebreo de amor también sentimental es jivá, que significa sentimiento de amor. Pero la que utiliza el apóstol Pablo es ahavá, que es el amor de la obediencia a los mandamientos. Es decir, que cuando Pablo dice, exagerando, dice, si yo tuviese toda la fe para trasladar los montes,
pero no tengo amor. Es decir, Él no está afirmando que tú vas a tener toda la fe, que tú tienes, si yo tuviera toda la profecía, si yo tuviera todo, es decir, yo tengo todo el dinero, si yo doy a todo de comer a todos los pobres, dice, pero no tengo amor, ¿verdad? Es decir, pero no tengo la obediencia a los mandamientos. ¿Qué hace mucha gente? De pronto hoy en día crean fundaciones, ¿verdad? Porque tienen riquezas. Y las fundaciones vienen y le llevan mercadito a los niños, eso está bien. Le llevan de pronto, ahí lastimosamente pronto un terremoto, se presenta como el Superman, el Salvador, va al lugar de terremoto, comienza a repartir comida, ¿verdad? Y son personas que de pronto tienen alguna inclinación sexual y la gente lo resalta porque dice, mira qué buena persona, se ve que él tiene a Dios, porque ayuda al necesitado. Pero en su práctica normal no tiene a Jabá. Porque Jabá, que viene siendo la identificación que yo obedezco los mandamientos del Padre. Es decir, por mucho que yo dé, que es necesario hacer labor social, por mucho que yo dé a los pobres, por mucho que yo ayude, inclusive a la misma congregación. Es decir, de pronto yo doy, por decir algo, aire acondicionado, yo doy piano. Eso la iglesia le sirve. Pero si ese que da aire o piano o da de pronto algún silla, regala 10 sillas, regala cosas para la clase de los niños, pero no obedece la escritura, eso de nada le sirve. ¿Sí me estoy explicando? Uno lo recibe, claro, aquí está para los niños, aquí está el tablerito para los niños, aquí está, nos sirve, lo recibimos, ¿no es cierto? Siempre y cuando no venga de pronto de alguna actividad delincuencial que uno sepa que están haciendo. Ahí, aunque nos necesitamos, tenemos que rechazarla. Pero aun cuando él lo haga por X o Y motivo, si no está siguiendo los mandamientos del Padre, eso de nada te sirve. No va a añadir un codo a tu salvación. O sea, Pablo aterriza a la gente. Tú puedes sanar a todos los enfermos que quieras. Maravilloso. Pero si tú no obedeces la Escritura, tú no eres nada. O sea, lo aterrizó de una. Y hoy en día quizás mucha gente así, de pronto da mucho dinero en muchas congregaciones y muchos pastores se dejan llevar por aquel que va a traerle un cheque de pronto de 5, de 10 millones, le da pleitesía, sin velar realmente cuál es la condición espiritual de ese que está dando. Y uno sabe que por mucho que dé a la congregación, si esa persona no obedece, eso no le va a servir de nada para su salvación. Entonces Pablo aterriza el concepto. Pero ¿cuál era el concepto que tenían los corintios? Que los corintios quizás sopesaban al que más hablara en lengua, al que más profetizara, al que más sanara o al que más tumbara gente. Pero le dice, tú puedes tumbar a todo el mundo que quiera. Si quieres lanza rayos, si quieres. Pero si tú no tienes amor, tú no eres nada. ¿Cuánto nos hace falta ese mensaje hoy? ¿Por qué? Porque así como en Corintios, hoy en día la gente relaciona la unción no como aquel que intenta obedecer en humildad, sino en el lugar donde hay más manifestaciones aparentemente del Espíritu Santo. Y eso es lo que sucedía en Corintios. La competencia del que más habla en lengua, la competencia del que más profetizaba, la competencia del que más sanaba, la competencia del que más hiciera campaña evangelística de sanación, la competencia para tal cosa. Dice, usted puede hacer lo que quiera, pero si usted no obedece los mandamientos, que es el verdadero amor, nada son. Vamos a seguir con la siguiente. Ahí está una serie de textos que vamos a repetir. Dice, el amor no le hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la Torá. Es decir, la mejor manera de yo decir al Padre que te amo, no es tirándole besos al cielo, ¿verdad? Es obedeciendo su palabra. Porque hay gente que comienza con unas cosas que están salidas de tono. Tírale un besito a papá Dios, tírale un besito. Y entonces viene con unas cosas todas ahí raras, poco tirándole besos, pero no son capaces de salir de la congregación a mantenerse en una vida de acuerdo al compromiso de la Escritura. Entonces un fanfarrón ahí nada más. La mejor manera de uno decir, te amo, Señor, ni siquiera con palabras decir, quiero obedecerte. Quiero obedecerte. Y quiero obedecerte no es un acto de decirlo de palabra, es un acto de venir. Es una cuestión que tengo que hacerlo.
Porque hay gente que dura toda la vida, Señor, que yo te quiero obedecer. Este 2020 sí, Señor, este 2020 sí. Y llevan 10, 15 años con lo mismo. Este año sí, este año sí, este año sí. Pero se quedan ahí, en este año sí. Y hay gente que inclusive lee la Biblia de pe a pa, pero no obedece. No obedece los mandamientos. Deuteronomio dice, escucha Israel, dice aquí Adonai, nuestro Elohim, Adonai solamente, amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con todo tu ser y con toda tu fuerza. Levítico 19:18 dice, no tomarás venganza ni guardarás rencor contra tus paisanos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy, dice ahí, Yahweh. Dice, si me aman, guardarán mis mandamientos. Si me amas, guardarán mis mandamientos. ¿A cuántos de ustedes les gusta que cuando usted le dice a su hijo o a su hija, papi o mi amor, hazme favor y ven acá? ¿A cuántos les gusta que inmediatamente el niño o la niña vaya enseguida? ¿O a cuántos les molesta que le digan ya voy? Y el ya voy dura como una hora, ¿sí o no? Y van como 4, ya voy, ya voy, ya voy. Y ya voy. Ya te cepillaste los dientes, ya en estico voy, ya ahora. Y la hora, papi, pero te dije que ahora y han pasado como 40 minutos, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros somos el reflejo de lo que hacen nuestros propios hijos con el Señor? ¿Cuánto va a venir al Shabbat? Ya voy, yo creo que sí, es el día del Señor, pero ya voy. Y ahí están, ¿no es cierto? Ahí están. ¿Cuántos de alguna manera en otros tipos de mandamientos diferentes? Sí, yo creo que sí, yo estoy convencido. Pero convencido de que la mejor manera de estar convencido es viéndote lo que estás haciendo. Porque a ninguno de ustedes le puede agradar de que su hijo esté convencido, pero no practique lo que están convencido. No, pastor, que yo estoy convencido que sí, ese es el día. Y ahí entonces. O sea, tus hechos no me dejan escuchar tus palabras. Porque la mejor manera es que ni siquiera digas que estás convencido, sino que lo practiques. Porque nadie necesita que tú lo digas a los 4 vientos, sino que tus hechos inmediatamente lo manifiesten. Y esa es la mejor manera de uno decir, te amo. Mira lo que dice Juan 14, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese texto es maravilloso, ¿verdad? Ese es el que me ama. Haga una encuesta y haga una pregunta. ¿Usted ama a Dios? Y encueste al millón de habitantes que tiene Cartagena. De pronto el 99 dice, sí, todos contestaron sí. Cartagena ama a Dios. Índice de violencia, índice de separaciones, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que estamos amando al Padre. ¿Tú te imaginas si una ciudad amara al Señor? Nosotros no diéramos ni siquiera miedo de estar en cualquier lugar de Cartagena con el celular hablando. Pero ¿cuántos de nosotros nos llama y nos da como que miedo contestar porque estoy en la calle? Porque estamos en un lugar que no ama a Dios. ¿Te has dado cuenta de lo impactante que es? Es decir, si realmente existiera el amor al Padre, es más, yo digo con toda certeza, ni siquiera ejército necesitaron, ni la policía. Porque si yo entro a un lugar y veo ahí un yogur, aunque tenga hambre, yo no me lo, y si me lo tomo, llevo el vaso para que lo registren en la caja y comiencen y me lo cobren. O sea, no había necesidad de pronto de tener un vigilante ahí, porque todo el mundo ama a Dios. Pero porque hay vigilantes, porque hay policía, porque hay ejército, porque estamos en una sociedad que no ama al Padre Celestial. Los barrios hoy en día están siendo cerrados, calles normales están siendo cerradas. Una vez yo he visto ya en Los Calamares una casa de 3 pisos que está enrejada en todos los pisos. Dios mío, y tiene, o sea, dice, uno cuando lo dice, aquí debe haber buen ratero, ¿sí o no? Porque eso es lo que manifiesta esa seguridad. Es correcto, y todo el barrio está prácticamente, entonces uno se da cuenta que nos toca asegurarnos. ¿Por qué? Porque la gente no ama a Dios. Porque el amar a Dios representa no robará, o sea, todos los mandamientos. Entonces dice, y este es el amor que andemos según sus mandamientos.
Me gusta ese texto porque dice, y este es el amor. O sea, ¿qué es el amor? Que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento en que han de andar, como han oído desde el principio. ¿Verdad? O sea, no se ha cambiado nada, ninguno de los mandamientos. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Mira que qué relación tan bonita, ¿verdad? Ahí había. Pues este es el amor de Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles de cumplir. Se vuelve otra vez, y lo hemos reiterado, esa mentira que dice la gente, pero ¿quién puede cumplir los mandamientos? Nadie lo puede cumplir. Entonces la gente piensa que por el hecho que hablamos de gracia, es porque precisamente ninguno puede cumplir los mandamientos. Seguimos. Entonces, la palabra que se utiliza en griego es diferente al hebreo. Es decir, cuando Pablo estaba hablando, y Pablo le estaba hablando a una comunidad que también eran de los dispersos, entonces él estaba utilizando diferentes idiomas. Aquí como la escritura en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, fue en griego, entonces cuando uno va a la concordancia Strong, todo lo que está en el Nuevo Testamento te lo muestra en griego. Entonces ahí utiliza la palabra ágape. Y la palabra ágape es amor que se centra en la preferencia moral. Aquí está la explicación. Dice word studies. ¿Ok? Palabra de estudiado, palabra de estudio. Entonces dice, ahí también en griego antiguo secular se centra en la preferencia, asimismo la forma verbal agapao, en la antigua significa preferir. Típicamente se refiere al amor divino, lo que Dios prefiere. Es decir, la palabra más cercana que encontraron en griego para Java, que era de guardar el mandamiento, es ágape. ¿Verdad? Es un amor tratando de ver cuál es la preferencia de Dios para con su hijo o con sus hijos. O sea, el ágape, a ustedes le enseñaron y a mí, que es el amor de Dios. El ágape. Y que el filos, vamos a ver más adelante, era el amor de entre parejas. Eso es lo que nos enseñaron muchas veces. Pero Pablo utiliza ahavá, que es una palabra mucho más profunda que ágape, aunque ágape es diferente a filo en otro punto de vista. Bien, seguimos. Ok. Entonces, dice, significa agapao a lo que el Señor prefiere con él, por su poder y dirección. Eso es lo que se le refiere ahí. Seguimos entonces avanzando. Entonces, Pablo está hablando y retomamos nuevamente el correcto don de lengua, ¿verdad? Seguimos entonces allá al capítulo 14 para saber que cuando Pablo dice sigan el amor, él está diciendo le recomiendo que sean más obedientes. No estoy negando que anhelen los dones espirituales, porque los dones espirituales son el equipamiento para la quejilá, para la congregación. Pero sigan el amor, sigan la obediencia, obedezcan los mandamientos. Entonces dice aquí en Juan 21 de 15 al 19, miren las tres palabras que le coloqué ahí. Ahavá en hebreo, ágape en griego, fileo, lógicamente también las tres palabras significan amor. Significa amor. Pero las tres palabras tienen diferencia. En griego lo que más se acerca a Java es ágape. Fileo no, porque fileo es amor sentimental entre parejas, entre un hijo y su madre. Pero el ágape es el amor de Dios. Y Java es el amor que el Señor exige a sus hijos para que guarden sus mandamientos. Dice mire el texto este. Después de desayunar, Yeshua le dijo a Kefa, a Pedro, Shimón bar Yohanan, Simón hijo de Jonás, dice, ¿me amas más que estos? Hay algo que es impactante en estos días que estaba revisando el tema, que cuando el Señor le pregunta aquí, mire que esta es la versión Kadosh, le pregunta, ¿me amas? Utiliza la palabra ágape. Y Pedro le contesta con la palabra fileo. O sea, lo que le está preguntando el Señor
el Señor, Pedro no se lo responde. Es como un novio a una novia. Un novio le dice a la muchacha, pero tú me amas a mí. Y ella dice, sí, yo te quiero. Esa respuesta no lo satisface a él, ¿verdad? Por eso el Señor le pregunta 3 veces. Porque en nuestras versiones bíblicas nosotros creemos que Él le responde con sí, Señor, yo te amo. Pero no es así. Y mira la versión K2 dice, ¿me amas más que esto? Él respondió, sí, Adón, Señor. Tú sabes que yo soy tu amigo. Es decir, se está zafando de la pregunta. O sea, le está diciendo, tú sabes que yo te quiero como un amigo. O sea, yo no me quiero comprometer con nada contigo. Entonces el Señor le responde, Él le dijo, libera mis ovejas. Una segunda vez le dijo, Shimón bar Yohanan, ¿me ama? Respondió, ¿a dónde? Adón, tú sabes que yo, que soy tu amigo. Él le dijo, pastorea mis ovejas. La tercera vez, Shimón bar Yohanan, eres tú mi amigo. Mira que la tercera vez el Señor ya le preguntó con la misma respuesta que le daba. Bueno, ¿eres tú mi amigo? Entonces, dice, Simón estaba dolido que le había preguntado ya 3 veces. Claro, eres mi amigo. Así que respondió, Adón, tú lo sabes todo. Tú sabes que soy tu amigo. Yeshua le dijo, alimenta mis ovejas. Si en verdad te digo, cuando eras joven, tú te ponías tu propia ropa e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus manos y algún otro te vestirá y te llevará donde no quieres ir. Dijo esto, mire la palabra profética que es acá. Dijo esto para indicar la clase de muerte que Pedro tendría para traer gloria a Yahweh. Entonces, Yeshua le dijo, sígueme. Es decir, ya aquí el Señor le está diciendo a Pedro que él iba a morir con las manos ¿qué? Extendidas. ¿Ok? Extendidas. Vamos a seguir para que vean la otra diapositiva. Ya aquí nos da una claridad más tremenda. Mira, en la versión católica latinoamericana dice, cuando terminaron de comer, ya saben que estaban desayunando, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Vieron? O sea, para decirle más palabras concretas, el Señor le preguntaba con ágape y Pedro le respondía con fileo. O decir, el Señor le preguntaba por Ahabá y él le respondía de otra manera diferente. Jesús le dijo, apacienta mi cordero. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Es decir, la respuesta de Pedro no era satisfactoria. O sea, Pedro no quería comprometerse completamente con la palabra que el Señor le estaba exigiendo. Es decir, tienes que guardar mis mandamientos. Tienes que realmente seguir la línea. Pedro veía un compromiso muy grande ahí. La palabra fileo en griego también significa amor, que era la palabra con que Pedro le respondía, o le respondía con la palabra jibá en griego. Entonces, miren la siguiente diapositiva, para que vean. Entonces, en el Strong, fileo, amar, mira lo que significa, amistad afectuosa, propiamente para mostrar un afecto cálido en una amistad íntima, caracterizada por una tierna, sincera consideración y parentesco. O sea, por eso el Señor le repetía 3 veces. Pedro, tú me amas. Tú sabes que te quiero. Pedro, tú me amas. Tú sabes que yo te quiero. Pedro, tú me quieres. Tú lo sabes todo, Señor. ¿Verdad? Entonces, ese era el detalle. ¿Cuántas mujeres, cuando uno le dice a la gente, yo te amo, tú me amas a mí, ¿qué estás esperando? Que también le diga que te amo. Pero cuando dice, yo te quiero, ya se le baja como que la sensación a la persona y la gente sabe que no hay el mismo nivel de compromiso. Cuando una pareja, el novio le dice, o la novia le dice, te amo, y dice, te quiero, la muchacha sabe que el que está a su lado no tiene el mismo nivel de compromiso en la relación. Por esa palabra, eso es lo que estaba pasando con Pedro. ¿Ok? Y Pedro tenía que ser nuevamente tratado. Seguimos entonces. Bien,
En la palabra, en 1 Corintios 14:2, mira lo que dice la versión israelita. Dice, porque el que habla en otro idioma no le habla a la gente sino a Elohim, porque nadie lo entiende, pues en espíritu habla misterios. ¿Ok? La palabra ahí que utiliza en otras versiones, que habla en lengua, es la palabra glosa, que a mí me lo ha hablado cuando enseñamos 1 Corintios 12. Y significa lengua, un lenguaje, un idioma. Un idioma. Es decir, que cuando se habla en lengua, se está refiriendo a un idioma con todas sus características fonéticas. ¿Verdad? Si la persona va a hablar en lengua, o hay el don de lengua, se tiene que notar que hay una fluidez de un lenguaje, no un balbuceo. No un balbuceo. O sea, el don de lengua no es un balbuceo. El don de lengua es un idioma. Pero como es un don, quiere decir que es un idioma que no es aprendido, sino es un acto sobrenatural del Padre Celestial. Pero que también está ligado a la circunstancia con la cual tú estás en un lugar, en una congregación. Me explico. Para que el don de lengua se dé en este momento, primero está la soberanía del Padre. Es muy cierto, no podemos desvincular eso. Y es porque existe alguna persona que maneja de forma natural una lengua. Y que el que esté predicando o la persona que esté tomada ahí vaya a hablar en ese idioma las maravillas del Señor para que esa persona vea la grandeza del Padre. Y si se habla una en lengua, dice Pablo, vamos a ver más adelante, alguien que lógicamente interprete. Ahora bien, ¿cuál es el acto? Y no estamos negando los dones. Que si Pablo dice, si todos ustedes hablan español y yo hablo español, no hay ninguna necesidad de que a los que hablen español yo le hable inglés, porque su entendimiento queda nulo. Es decir, que el don de lengua que todavía para mí es vigente, hay una condición, una circunstancia evangelística en un espacio que tenga que hacer el Señor por alguien que conoce una lengua nativa diferente al sitio donde se encuentra. Hoy vamos a hablar también del balbuceo, si es de Dios o no es de Dios, para que vean. Bien, entonces seguimos. Dice, porque nadie lo entiende. Ahora bien, cuando yo hablo, digamos, yo hablo en lengua, es posible que ninguno de ustedes entienda, es posible que yo mismo no entienda, pero ¿por qué mi espíritu se siente edificado? Es la gran pregunta. ¿Y por qué se siente edificado? ¿Verdad? Cuando yo digo aleluya, a ti te alabo, a ti te exalto, mi espíritu se siente edificado. Porque estoy exaltando ¿a quién? Al Padre. Pero mi entendimiento también sabe lo que yo estoy diciendo. Cuando yo estoy diciendo aleluya, por ejemplo, estoy diciendo, Padre, a ti te glorifico, tú eres el más maravilloso de mi vida, pero lo digo en otro idioma, mi entendimiento no está siendo claro, porque no lo comprendo, pero mi espíritu, como sabe que está glorificando al Padre, mi espíritu se edifica internamente. Y el Padre lógicamente entiende. ¿Por qué el Padre entiende? Porque ¿quién creó los idiomas? El Señor. Pero ninguno de ustedes se siente edificado. Yo me siento edificado porque, aunque yo no entienda, mi espíritu está siendo edificado. Por eso dice, le habla a Dios que le entiende, aunque ninguno le entienda. El Señor está comprendiendo que hay un momento de adoración que Él tiene en la persona. Pero si nadie entiende eso, dice, mejor cállese y hable suavecito, porque de nada sale ninguna edificación para la congregación. La palabra glosa, lengua usada para hablar fluidamente. Esa palabra es clave, fluidamente. En sentido figurado, hablando inspirado por Dios, por Elohim, como la evidencia de las lenguas que habla el Señor en el libro de Hechos para demostrar la llegada de la nueva era del pacto. Es decir, los tiempos del Brit Hadashah. Entonces aparece la experiencia del hablar. Mira lo que dice aquí, la experiencia normativa de los 120 creyentes recibieron lengua glosa como de fuego y milagrosamente habló en otro idioma. Es decir, no podía hablar antes.
milagrosamente, es decir, no había aprendido ese idioma. Esta señal se repitió en Hechos 10:46, 19:6, proporcionando una amplia prueba, 3 certificaciones de que el Señor había incorporado a todos los creyentes en el cuerpo místico de Cristo. Esta es una, lógicamente, strong, lógicamente con base en la cristiandad. Seguimos entonces, mira los textos bíblicos. Hechos 2 del 3 al 4 y el 11 dice, entonces aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos de espíritu de santidad y comenzaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu les concedía expresarse. Y dice, cretense y árabe, los oímos hablar en nuestro propio idioma las grandezas de Yahweh. Es decir, que lo que estaban hablando en Hechos 2 eran idiomas de la tierra. ¿Sí estamos ahí de acuerdo? Eran idiomas de la tierra. ¿Cuál es el acto sobrenatural? Es que ninguno de ellos había estudiado ni el cretense ni el árabe, sino que el Señor lo utilizó para darle un mensaje a todos los que estaban en ese instante, en ese momento. O sea, fue algo impactante para muchos que estaban ahí. Cuando usted lee Hechos 2, pero va a la historia, esto es parte de historia, y busca la entrega de la Torá en Sinaí, dice inclusive la parte de la ley oral judía, que como ahí había algunos que no eran judíos de nacimiento, sino que eran de otras nacionalidades, cuando llegó el momento que el Señor le está hablando a Moisés como con trueno, dice que había que fuego en la arriba. Y dice que se repartieron de alguna manera lenguas como de fuego en todos los extranjeros, para que los extranjeros también comprendieran lo que el Padre en hebreo le estaba dando a Israel. O sea, el mismo derramamiento de lengua en forma de fuego que se da en Hechos 2 se dio en la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Es decir, que no es un hecho nuevo. ¿Por qué aquello? Porque eran extranjeros y el Señor le está hablando a Moisés y le está hablando al pueblo de Israel. Y por naturaleza el pueblo de Israel tenía el idioma hebreo, pero en ese momento también habían unos extranjeros de diferentes idiomas. Imagínate, y dice, lógicamente la ley oral, dice que a ellos podían comprender lo que el Señor estaba hablando a Moisés en un idioma diferente. ¿Por qué? Porque en ellos se derramó, lógicamente, lengua repartida en forma de fuego. O sea que el hecho ese del derramamiento de lengua repartida en fuego no se dio solamente en Hechos 2, sino que se dio en la entrega de la Torá de Moisés. Bastante. ¿Por qué? Porque sucedió lo mismo. También habían extranjeros. Es decir, que todo lo que sucedió era que el Señor, para comunicar su mensaje, utilizaba el idioma conocido para cada una de las personas que estaban ahí, para que pudieran ser edificados y poder aprender las maravillas del Eterno. Aquí nos damos a entender que no es lo mismo el don de lengua del Señor con el balbuceo que nosotros hemos aprendido. ¿Sí me estoy explicando? Y eso nos rompe tremendamente. Nos rompe impresionantemente. De pronto tú escuchabas ta. O sea, ahí ese no es don de lengua. Que a uno le enseñaba y uno también enseñó. Ya está llegando. Pero está llegando a qué? A ta también. Y quiero hacerlo con mucho respeto porque eso que estamos tocando temas que muchos de nosotros practicamos, que usted sabe muy bien, que nosotros practicamos, pero que el Señor no ha venido limpiando y estamos dispuestos a que nos siga limpiando y a corregir todo. Oyeron, a corregir todo. Y no estamos negando la llenura que Él hace a través de su Ruach HaKodesh. Porque la mejor llenura, ¿sabe cuál es? Que obedezcamos sus mandamientos, amado. La mejor llenura no es que tú andes hablando en lengua por todos lados, ni que te reconozca como el gran profeta. La mejor llenura es que en ti se haya manifestación de obediencia hacia los mandamientos del Señor. Ahí dice, este hombre tiene el Espíritu Santo realmente. Pero nosotros fuimos adoctrinados con otros conceptos. Y eso lo repetimos. Y yo estamos dispuestos, cerca del que estamos aquí, a decir, si es necesario que corrijamos. Porque nosotros tenemos que agradarle a Él. Nada más. Y no estamos negando los dones. Lo que sabemos y entendemos que eso se da bajo una circunstancia, lógicamente, que
yo digo, solamente el Padre sabe, todos nosotros hablamos español. Entonces lo mejor de nosotros para poder ser edificados es que expliquemos la palabra en nuestro idioma. No estamos negando el don de lengua, ¿oyeron? Por si acaso. Pero las cosas son correctas. Entonces mira lo que dice Hechos 10, 45 a 48. Dice, y los creyentes que habían venido con él, que eran de los circuncisos, quedaron asombrados, porque el don del Espíritu de santidad, siempre se repite esa parte, se derramó también sobre los gentiles, pues los oían hablar en otros idiomas y glorificaban a Elohim. Es decir, que es la lengua que hablaron, que cuando Pedro vio a Cornelio, era una lengua con toda la fonética. O sea, no era solamente una repetidera de una sílaba. Ta, 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 ta. No, era una lengua. Dios es un Dios perfecto. ¿Sí lo que es así? Se estaba dando, era un idioma. Para que ese idioma glorificara. Es decir, digamos que él estaba diciendo, Padre, tú eres lo más maravilloso, a ti entrego mi vida. O sea, si tú dices ta, 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 no estás diciendo ninguna glorificación al Padre. Era un don completo de lengua, de un idioma, pero no aprendida, como dicen los mormones. No, lo que pasa es que si tú aprendes inglés en el Colombo, tú tienes don de lengua. No, hasta allá tampoco, eso no es don. Ellos creen que el don es así, no, el don es algo que Seri no sabe, nunca aprendió y está de pronto allá en un municipio y viene alguien de alguna tribu y está predicando y la toma el Señor y ella dice un idioma que ni entiende, pero los que están ahí dicen, wow, hermano, ¿y usted cómo supo el idioma? Y que no tengo ni idea. Pero que tuvo que predicar ella ahí el mensaje de la palabra, porque no puede ser otra cosa. No puede ser otra cosa. Una exhortación al pueblo, venir y arrepentirse directamente. Y mira lo que dice, pues lo oían hablar en otro idioma y glorificaban a Elohim. Entonces Pedro preguntó, ¿acaso puede alguien negarse el agua de la inmersión a estos que han recibido el Espíritu de Santidad? Igual que nosotros, y mandó que los sumergieran en el nombre de ¿quién? Claro, porque esa era la forma de bautismal. La forma de bautismal nunca fue la trinitaria, sino que era en el nombre de Yahoshua o Yeshua. Realmente, ya ustedes saben que eso fue agregado a fórmula de los tres. Siempre lo hacían en el nombre de Yeshua. ¿Ok? Entonces dice, luego le rogaron que se quedaran por algunos días. Seguimos. Mire bien, vamos ya ir tomando todo. En Hechos 19 dice, y les preguntó, ¿qué inmersión recibieron entonces? O sea, ¿qué bautismo? Acuérdense que el bautismo era inmersión. Dice, ellos respondieron, la inmersión de Yohanan, de Juan. Y Shaul dijo, Yohanan sumergía con una inmersión de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyera en el que había de venir después de él. ¿Verdad? Es decir, Yahoshua el Mashiach. Cuando oyeron esto, se sumergieron para el nombre del maestro Yahoshua el Mashiach. Y cuando Shaul le puso las manos, vino sobre ellos el espíritu de santidad y empezaron a hablar en otros idiomas y profetizaban. Esto lo vamos a explicar más adelante, porque esto se convirtió en una doctrina. Oyeron, vamos a ver en un momento a otro. Pablo comenzó a hablar y a ellos le llegó la manifestación, lógicamente, de hablar. Y dice Filipenses 12, y toda lengua confiesa, todo idioma. Esa es la misma palabra que está en Hechos. Que Yahoshua, que Yeshua el Mashiach es soberano para la gloria de Yahweh el Padre. Marcos 16, 15 al 17 dice, y les dijo, vayan por todo el mundo. Ahora bien, si van por todo el mundo, ¿qué les va a ocurrir? Que van a hablar, ¿qué? En otro idioma. ¿Sí me estoy explicando? O sea, ellos iban, el Señor no les dijo, ven acá, vamos aquí, tú vas para dónde, tú vas para Italia, bueno, vas a que aprendas griego y de pronto italiano. Tú vas para dónde, no hubo ninguna enseñanza idiomática, pero como ellos tuvieron que ir para todo el mundo, en ellos se iba a manifestar, lógicamente, un don. Mira lo que es aquí. Vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura. El que crea se sumergirá y se salvará, pero el que no crea se condenará. Estas señales seguirán. ¿A quién seguirán? A los que van por todo el mundo. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán ¿qué? Claro, tenían que hablar nuevos idiomas. ¿Por qué? Porque iban ¿para dónde? Para todo el mundo. ¿Me estoy explicando? Claro, o sea, ellos iban, digamos que iban de pronto a cualquier país, a Francia, y ellos no sabían francés. Y estando ahí, se iba a manifestar el don de lengua
en francés para que se escuchara de manera sobrenatural. Impresionante. ¿Para qué? Para que pudieran llevar el mensaje de la buena noticia. Entonces, claro, este señal seguirán a los que siguen en mi nombre, porque van a ir por todo el mundo. Por todo el mundo. Nosotros ese concepto lo aprendimos y lo enseñamos de otra manera diferente. Nosotros pensamos que era la señal, aunque tú eras aquí, que todo el mundo hablara en lengua, pero no había los que tenían que ir a todo el mundo. Pablo dice, yo hablo más lengua que todos ustedes. Claro, ¿por qué habla más lengua? Porque Pablo ha experimentado en tantos viajes misioneros, ha experimentado el don de lengua en cada uno de los idiomas donde él iba. ¿Sí me estoy explicando, amado? O sea, no es como a nosotros nos lo enseñaron. No es. Sí existe, pero bajo esa circunstancia. Sí es soberano. Sí, el Señor lo hace como quiere. Seguimos. Mira lo que dice Apocalipsis. Ellos entonaban un cántico nuevo que decía, digno eres de tomar el rollo y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Yahweh gente de toda raza, idioma, pueblo y nación. ¿Ok? Bien, seguimos. De 3 al 20, miren lo que sigue diciendo. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Ok? El que habla en un idioma desconocido, asimismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la congregación israelita. Yo deseo que todos ustedes hablen en diversos idiomas. O sea, ojalá ustedes salgan a predicar y allá el Señor los tome y hablen en todos los idiomas que quieran, ¿sí o no? Yo deseo que hablen en todos los idiomas para que se extienda más el evangelio y allá vean la manifestación del poder de Dios en hablar en lenguas. ¿Ya? Pero más aún que profeticen, es decir, más aún que hablen en sus idiomas y directamente que el evangelio, la exhortación, la palabra de verdad, la palabra de lo que es la escritura. Pero miren lo que dice, hay un aspecto que dice, porque mayor es que profetiza que el que habla en diversos idiomas, a no ser que lo interprete para que la congregación israelita reciba edificación. Ahora pues, hermanos israelitas, si yo voy a ustedes hablando en diversos idiomas, ¿qué os aprovechará si no os hablo con revelación, con dad, sabiduría, con profecía o con enseñanza? Si yo comienzo a hablar en lengua, si hago un ayuno y comienzo todo 30, 40 minutos hablando en lengua y la gente sale sin ningún conocimiento, pero la gente está diciendo, qué poderoso fue el ayuno, ¿no? Dice, ¿de qué se edifica a ustedes si no han aprendido nada? No le enseñé nada, realmente. Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o el arpa, si no dieran notas distintas, como se sabría lo que se toca con la flauta o con el arpa. Ya comienza la analogía de Pablo. Si el shofar diera un sonido incierto, ¿quién se prepararía para la batalla? Porque el shofar tenía una forma de tocarse para marchar, una forma de tocar para anunciar que tienen que quedarse, ¿sí o no? Una forma de tocarse para estar preparados para la batalla. Es decir, que la gente ya identificaba el sonido del shofar como si hubiera una orden. Pero si ese shofar se tocara sin ningún sentido, la gente estuviera confundida. Oye, marchamos, nos quedamos o nos preparamos para la guerra. Dice, porque sería como si hablaran al aire. Tantas clases de voces y sonidos hay seguramente en el Olam Haseb y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el significado de la voz, soy como un extranjero con el que habla, y el que habla es como un extranjero para mí. ¿Ok? Seguimos entonces. Ya vamos a ir aclarando el tema de la profecía. Así pues, ya que anheláis los dones espirituales, si usted anhela, procuren abundar en aquellos que sirvan para edificación de toda la congregación. Miren, anhelo, el Señor es que va a dar los dones, Él es que reparte realmente acorde a su voluntad, pero que sea uno que sea para edificación de la congregación, es de la enseñanza, ¿verdad? Ese sería un don maravilloso para que se manifestara. Y dice, por tanto, el que habla en un idioma desconocido, haga tefilá, oración. Tefilot es en plural, tefilá es oración, haga oración para poder interpretarlo. Si yo hago tefilá en un idioma desconocido, mi rúa, mi espíritu,
hace tefila, claro, porque yo no entiendo, pero mi espíritu está. Dice, pero mi binat, mi entendimiento queda sin fruto. Que pues haré tefila en la rúa, haré tefila también con binat, ¿ok? Haré oración con el espíritu, pero también haré oración también con mi binat, con mi entendimiento. Cantaré en el rúa, cantaré en el espíritu y cantaré también con mi entendimiento. Porque si dice Barú solo con la rúa, el que ocupa un lugar de simple oyente, como dice amén, amén, ahí dice amén, amén, a lo que está escuchando. O sea, ¿cómo va a decir amén si no sabe lo que están proclamando? Si es saber lo que has dicho, tú a la verdad bien das odo en la rúa, pero los odos no son edificados. Das amén, exalta en el espíritu. Doy gracias, dice aquí, lógicamente, a Yud-Bad Hate, que hablo en diversos idiomas más que todos ustedes. Pero en la congregación, israelita, en la congregación, no es necesario que yo hable en griego, no es necesario que yo hable en francés, no es necesario que yo hable en holandés o en alemán. Prefiero, dice Pablo, habrá 5 palabras con mi entendimiento para que me comprendan la quejila, ¿okay? Para que a través de mi voz también enseñe a otros que 10,000 palabras en un idioma desconocido, hermanos israelitas, dice ahí, no sean niños. En cuanto a binat, ¿ok? Al entendimiento, si no sean niños en cuanto a la malicia y en quebrantar la Torá, es decir, a no ser eso, y sean hombres maduros en cuanto al entendimiento. O sea, había un desorden enorme ahí en la iglesia de los Corintios. Esos ayunos, me imagino, en la iglesia de Corintios, todo el mundo vomitando, todo el mundo haciendo, y la gente, que es poderoso. Esto es grande, aquí se está moviendo todo esto, aquí, ahí los ayunos sí son tremendos, ahí, eso ahí sale la gente limpia, pero sin entendimiento. ¿Cuánta gente tú ves que le gustan los ayunos, pero no saben la palabra, no obedecen, sino que solamente está en ese aspecto de mover, de temblar, y eso le llama ayuno? El ayuno, lógicamente, es para meditar también los mandamientos del Señor, glorificarlo a Él, orar juntos por nuestras necesidades. Si hay que orar por el enfermo, oramos por el enfermo, pero hoy los ayunos se constituyen en otras cosas diferentes. Seguimos. Mira lo que dice, 21. En la Torá está escrito, en otro idioma y con otros labios le hablaré a este pueblo, y ni aún así me harán caso, dice Yahweh. Entonces Pablo viene y retoma, ¿no es cierto? Dice, bueno, entonces Pablo le está explicando sin tener el Nuevo Testamento. Dice, lo que ustedes están manifestando, sí, claro, eso lo sabemos. Eso se practicó, se hizo tal cosa, eso aparece escrito, registrado completamente. Mira lo que dice Isaías 28. Vamos a entrar en algo que se llama el balbuceo y la glosolalia. El balbuceo es precisamente esa forma en que la gente empieza como si todavía no hablara, dice cualquier palabrita, y tú te das cuenta que la gente nada más llegó a decir lo mismo: Osama Rama Kenda Rama Saya. O sea, 20 años, Osama Rama Kenda Rama Saya. O sea, ahí no hay don de lengua, lógicamente, y hay gente que se quedaba solamente en una sola expresión, o no hacían, esa es la glosolalia, pero a veces no hacían ni expresiones, porque por lo menos Osama Rama Kenda Rama Saya parece una frase, ¿verdad? Parece una frase. Hay gente que solamente se quedó, no, lo que pasa es que mi don de lengua es mi hermano, ¿y qué es eso? No, yo no sé, pero yo sé que el Señor está ahí, ese es balbuceo. La pregunta es, ¿eso vendrá de Dios? ¿No viene de Dios? ¿Qué estaba pasando? Y me encontré con este texto bíblico. Vamos a ver para que vean. Esta versión la conseguí esta semana. Biblia hebraica estugartensia, pero nada más pude bajar el Antiguo Testamento que dice ahí. Es una Biblia completísima, y en estos días se le envió, que también hablando con Tony José, la Reina Valera restaurada, fue hoy que se le envió. Dice, ay de la arrogante corona de los ebrios de Efraín. Miren lo tremendo. De la flor marchita de su gloriosa hermosura, que está sobre la cabeza de los que se glorían en la abundancia. Dice que está sobre la gloria en la abundancia. Aturdidos por el vino,
He aquí Adonai dispone un robusto y fuerte azote, como turbión de granizo y tormenta asolada, como turbión de aguas desbordante, que barren la tierra con violencia, con los pies pisoteará la arrogante corona de ebrios de Efraín y la flor marchita de su gloriosa hermosura, que está sobre la cabeza de los que se glorían en la abundancia, será como breva cuando llega el verano. El primero que la ve, la agarra y se la traga. Aquel día, Yud-Het Bad-Heit, Sebaot, será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Le está hablando a Efraín. Dice que Efraín va a estar como en una embriagadez, en cosas que no son propiamente dichas, pero que el Señor va a manifestar una señal. Sentido de justicia para los que se sienten a juzgar. Valor para los que rechazan el asalto a la puerta. Seguimos. El texto yo lo puse completico. También estos se tambalean por el vino y dan traspiés por el licor. Sacerdotes y profetas se tambalean por el licor. Los aturbe el vino, dan traspié por el licor, tambaleanse en la visión. Ese es un aspecto profético de lo que va a suceder en Efraín, en las naciones, a las ovejas dispersas. Va a haber una señal. Titubean en la sentencia, todas las mesas están llenas de vómito y suciedad, y no queda sitio limpio. ¿A quién dicen ellos? Vienen a adoctrinar. ¿A quién tratan de enseñar? A recién destetados, apartados del pecho, porque es precepto a precepto, mandamiento a mandamiento, renglón por renglón, línea por línea, un poquito allí, otro poquito allá. Cierto, con lengua balbuciente. Y ahí comienza la señal. El lenguaje extraño hablará a este pueblo. O sea, se manifestará un balbuceo en Efraín, como sentencia de juicio, que son el remanente. Y dice, el que les había dicho, aquí está el reposo, da reposo al cansado, este es el lugar de descanso. Pero no quisieron oír, por lo que la palabra de Yud-Het Bad-Heit será para ellos, para Hashem, o a precepto, mandamiento a mandamiento, renglón por renglón, línea por línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vengan y caigan de espaldas y sean quebrantados y se enreden y queden atrapados. Ahora miren lo que va a pasar. Sígueme en la siguiente diapositiva. Miren lo que dice esta Biblia católica Serafín de Ausejo. Esto lo encuentran en la Biblia todo. ¿Oyeron? Miren lo que dice ahí. Diferente. ¿A quién enseña la lección? ¿A quién explica la revelación? A los recién destetados, a los retirados de los pechos. Eso va a suceder en Efraín. Pues van a hablar así. Aún la Sau, Saul la Sau, Gau la Gau, Gau la Gau, Ser San, Ser San. Pues ahora con labios balbucientes y lengua extranjera hablará este pueblo. Qué cosa tan tremenda. Aquel que les digo, este es el reposo, da reposo al cansado. Este es el descanso, pero no quisieron escuchar. Por tanto, la palabra de Yahweh sonará para ellos como Saul la Saul, Saul la Saul, Gau la Gau, la Gau la Gau. O sea, como si estuviera embalbuceando, ¿verdad? Ser San, para que, es decir, esto no significa nada. Sino que va a haber una sentencia donde allá donde está Efraín, como no siguieron esos mandamientos, Dios va a derramar un balbuceo como sentencia de juicio para que ellos sepan que todavía siguen siendo el pueblo y van a hablar así. Saul la Saul, la Gau la Gau, la Gau Ser San, que no significa nada, pero es una lengua de balbuceo. Y miren lo que dice, y después ¿qué hacen? Para que anden y caigan ¿qué? De espalda y queden destrozados, apresados y casados. ¿Qué texto da? O sea, el Señor está diciendo que ahí donde hay balbuceo, sí confirma que es Efraín. Confirma que es Efraín. Pero están bajo juicio porque no han seguido los mandamientos. Y hablarán. Esto es impactante, esto es tremendo. Esto es tremendo porque ya el Señor en su forma dice, van a hablar Gaula alzado, o sea, como si estuvieran, y no dicen nada. Y después se caen para atrás. Pero con todo y eso, le está confirmando el Señor que ahí está el remanente, que ese es Efraín. Es decir, que nosotros que vivimos toda esta experiencia,
por nuestra falta de entendimiento, no nos dimos cuenta nunca que cuando comencé yo a hablar así, Sama, 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 era un juicio para advertirme que nosotros somos el remanente del pueblo del Señor. ¿Tú te imaginas ese momento? Hoy lo entendemos, ¿verdad? O sea, hay muchos de la gente hoy sábado, están Saulo, pero todavía no entiende que esa es la señal que Dios le está mandando como balbuceo de que son el remanente del pueblo del Señor. Y nosotros salimos de ese juicio para ser obedientes. Importante esta versión, ¿da? Y está en la católica. Saulo. O sea, lógicamente era para colocar cualquier que iban a hablar así en balbuceo, y después se caían para atrás. Lógicamente, esta profundidad no la encontramos totalmente en la Reina Valera como uno ha leído. Si no se encuentra en esta versión, en la católica y en la versión Stuttgartiana, que en el comentario atrás dice exactamente estas palabras. En el comentario abajo de la Biblia esa hebrea dice exactamente el balbuceo que ellos estarán haciendo. Saulo. Seguimos para que vean. Pastor, pero ese balbuceo se ha dado dentro del mismo pueblo cristiano, porque en el pueblo católico no existe ese balbuceo. Hoy la parte católica, a través de los carismáticos, ya hay balbuceo. Ahora vamos a ver para que vea, correcto, Seri. Ellos han venido, claro, renovado. Entonces, mire lo que sucede. De pronto uno no identificaba totalmente, como dice así, el balbuceo dentro del carisma, pero cuando vino la parte carismática renovada, ellos tomaron gran parte de lo que era el cristianismo evangélico y comenzaron a practicar ese balbuceo. Dime. Amén. Entonces, miren lo que va a suceder. Yo comencé a buscar la doctrina de caer hacia atrás. La doctrina de caer hacia atrás. Por eso es importante que esta enseñanza también se dé también el futuro los domingos. Porque hay conocimientos que se quedan ahí. Y la gente, como no tiene conocimiento, entonces comencé a buscar la pregunta que hacía Seri. Este movimiento comenzó en la iglesia carismática católica. En los años 60, el caer atrás. Y según ellos, es una manifestación del Espíritu Santo. Pero posterior a los años 90, nace otro movimiento que fue traído de la iglesia cristiana evangélica en Estados Unidos. Y causó bastante revuelo este movimiento, porque era algo nunca antes visto. Y todos lo tomaron que era el poder del Espíritu Santo. Y todavía se siguió tomando de esa manera. En muchos lugares la gente lo ve así. Seguimos para que vean. Ahora viene la Azusa. Ahora viene el otro de Azusa. Este caerá hacia atrás. Entonces, seguimos con la otra diapositiva, David. Según la historia y también testimonio de un hombre que estuvo metido dentro de este movimiento carismático alrededor de 21 años, cuenta que uno de los primeros hombres que habló de las caídas y movimientos extraños fue Rodney Howard Brown, muy popular, comenzando así una influencia con sus borracheras. O sea, la embriaguez del Espíritu Santo. O sea, eso no viene del fundamento como tal. Y dice aquí, haciéndose llamar él mismo el cantinero del Espíritu Santo, poniendo las manos sobre la gente y pasándole la risa santa. La risa santa. Y también lo hacía públicamente levantando las manos ante multitudes. Y estas se reían y temblaban y lo trajo a la iglesia. Es decir, todo el mundo, yo vi una vez allá en la congregación donde nosotros estábamos, un hombre que llegó con la risa santa. Ahí comenzaron a reírse que poco y toda esa serie de cosas. Entonces no es ningún movimiento como tal desde el punto de vista de fundamento bíblico ortodoxo. Una forma de éxtasis, pero que maneja
Claro, y todo el mundo lo identifica como si fuera un aspecto del Espíritu Santo. Una manifestación. Mira lo tremendo que es. Y dice, y trajo a la iglesia, y esta persona, el solo hecho de tocar a alguien, ese alguien recibía la risa en el Espíritu. Y se ponía como un borracho, entonces comenzaba la gente a hacer así. Entonces la gente, hay un video inclusive de un predicador que usted conoce de Guatemala, nada más con esas informaciones precisas, donde comienza ahí en el púlpito a reírse y tal cosa, los dos con esas cosas. Esos son movimientos que están ahí. Y dice, y aún se habla de la risa santa y la embriaguez espiritual en muchos lugares. Eso vino y impactó la iglesia cristiana evangélica sobre todo. Dice, porque todo esto que aún ha visto durar tantos años y sin saber cómo nace este movimiento, sin saber por qué uno solamente por creer en Dios y los líderes de este entonces creían que estaban en lo correcto, en lo sano, como hoy en día. Seguimos entonces. Yo le busqué más información. Aquí está la fuente bibliográfica. Hoy en día hay miles de personas que siguen este movimiento y se sienten bien, cómodas y creyendo que el Espíritu Santo, este movimiento se dice por las investigaciones que viene del hinduismo, de Kundalini Tiklishas. Porque estas manifestaciones se parecen al hinduismo u oculto Kundalini. En el hinduismo, una de las formas más comunes de experimentar el despertar de un Kundalini es que un gurú, un líder, imponga su mano sobre la frente o cabeza, y esto es llamado Shaktipat. Y cuando hacen esto, se siente como se inundara o inyecta un amor increíble en las personas que reciben eso, una ola de emociones. Luego caen manifestando muchas otras cosas, incluyendo sonidos de animales, alegría y hasta movimientos descontrolados. Ese es el Kundalini. Es una manifestación falsa del Espíritu Santo que puede producir incluso milagros. Y curaciones es considerado como una versión hindú del Espíritu Santo, pero que no es santo, como comenzó en los años 90 por Rodney Howard Brown. Ese movimiento se infiltró en la iglesia. Y nosotros lo recibimos. Nosotros recibimos fue eso. ¿Ok? Y hay otro movimiento, segundo, hay muchos, conseguí como 4, una también que era de Toronto. No, es que ellos van a aprender la Torah. Ellos creen en milagros ahí, por lo menos usted ve a Roe Javier Palacio, él como es médico, él aprovecha a orar por los pacientes, pero él sabe que él lo hace por una condición, pero tú no ves ningún tipo de manifestación de ese tipo. O sea, claro, ¿por qué? Porque se mezcló, se contaminó. Entonces, cuando Dios comienza a sacarnos, ojo, lo importante es que cuando Dios te saca a ti de ese lugar, ¿qué sucede? Los que quedan allá todavía piensan que ya nosotros no tenemos el Espíritu Santo. Es más, nos estamos saliendo de un espíritu que no es santo. ¿Sí me estoy explicando? Porque el mismo Espíritu Santo del Señor, Ruach HaKodesh, nos está advirtiendo que eso no es. Pero el otro que dice, no, ya ustedes no tienen el Espíritu Santo. Es más, nosotros lo tenemos más, porque el Espíritu Santo te conduce a la verdad. Porque el mismo texto pasado que ahorita dice, y del Espíritu de Santo. De santidad, ese es el Espíritu Santo. El Espíritu de santidad para que y se hiciera eso. Y el Espíritu Santo lo que te hace es obedecer. Obedecer. O sea, uno tiene que mirar los frutos, que se enseña. Que la gente a veces no está pendiente solamente de las manifestaciones y no ve el testimonio de vida de la persona que está operando esas manifestaciones. Porque la gente está afanada a ver señales y prodigios, no a estudiar, no a prepararse ni a ser obediente. Martica. Completamente. Y cuando se manifiestan, se deben manifestar para llevarnos a la verdad, no a más nada. Así. Entonces, si el Señor permite hablar en lenguas, si el Señor permite una profecía, todo eso debe conducir a la verdad. Al mismo propósito que el Señor nos lleva a nosotros, no a otra cosa.
Hoy ustedes y yo podemos comprender el proceso del Padre con nosotros. Nosotros salimos de un pentecostalismo carismático, quitamos los encuentros, nos permitió en su soberanía conocer algo de la parte reformada, pero también fuimos en ese proceso para poder acercarnos a esa verdad. O sea, no nos estancamos en qué sentido porque querían ir de doctrina en doctrina, no. Es que vemos el proceso, porque dentro de cada una de estas manifestaciones hay algo de mental y algo de mentira. Algo correcto y algo incorrecto. Y todos los que estamos en esta línea han pasado por ese proceso. Hay un proceso que tenemos que vivir. Entonces, que tú sabes, hay unos que ya quedaron ahí. Hay unos que dicen, bueno, ya yo soy pentecostal, me gusta el mover. Hay unos que no, ya yo soy aquí reformado, me gusta estas cosas, y de ahí no sale. Pero cuando uno ve, se da cuenta el proceso que Dios nos está conduciendo a nosotros y decir, Dios mío, esta es una misericordia tan grande que tú has tenido con nosotros, impactante, señal tremendo. Pero si ya nosotros conociendo esa señal y la tenemos en poco, ahí sí se convertiría en una sentencia de juicio. Correcto, así es, Eri, así es. Por eso uno tiene que seguir ya induciendo. Y aún en este tiempo que estamos, nosotros tenemos que seguir todavía evaluando las cosas. Porque hay gente que en este tiempo que se salió del cristianismo completo, pero en vez de seguir la secuencia, se fueron al extremo ya del judaísmo. O se fueron para la cábala. O ya no quieren ser cartageneros. Nosotros somos obedientes a la Torah y en eso nos identificamos al pueblo de Israel que Dios llamó, pero al pueblo bíblico de Israel. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, por eso yo le decía algunas cosas que... y tenemos que ser conscientes. Yo le decía una vez a José, si yo tengo algo puesto y estudiamos y vos que no es así, tengo que quitármelo. Y si estoy equivocado, ¿cuánto nosotros ministramos lengua? Bastante, ¿no es cierto? Pero hoy nos damos cuenta que es parte del juicio del Señor, que hoy yo me doy cuenta que el Señor me está corroborando que yo soy de su pueblo, pero necesitaba hacer todo este proceso que yo estoy llegando hasta acá. Y hoy nosotros no necesitamos demostrar que hablamos más lengua que ninguno en el sentido, sino de saber que amamos al Padre a través de la obediencia a los mandamientos. No tenemos ningún afán en ese sentido. Pero en ese proceso hay gente que se queda pentecostal, hay gente que se queda reformado. Y eso de pronto nos puede doler porque quisieron que todos vivieran el mismo proceso. Pero sucede que Dios conoce a cada quien. Nosotros no somos menos ni somos más que ellos. Pero Dios mismo tomó control de todo esto. Amén. Estas personas que de pronto van quedándose, no me gusta este movimiento, es porque están buscando algo que satisfaga una necesidad de su corazón. Amén. Aquellos de pronto que no me gusta este movimiento porque su temperamento o su carácter no tienen que ver con esas emociones fuertes de esos moveres que se ven en el pentecostalismo, pero les gusta más la rigidez que se maneja en lo reformado, se quedan allí porque me dice, yo me siento bien aquí, me identifico con esto. Y el punto no es que yo me identifico. Amén. Como pueblo, es que nosotros no somos llamados ni ser pentecostales, ni ser reformados, ni nada. Obedecer lo que dice aquí. A lo que yo quiero, a mi carácter. Si yo soy quien decida la sobriedad, me voy por una iglesia sobria. Si me gusta el escándalo, me voy por una iglesia escandalosa. Sí. Pero omitimos la realidad que es buscar la palabra. Realmente. Amén. Claro, nuestra identidad con nosotros completa emocional. Por eso mismo. Si nosotros estamos aquí, el Roja Code nos convenció, nosotros no podemos decir que de pronto que se quedó en el pentecostalismo no puede llegar a ser salvo. Van a morir en su Bueno, Dios lo buscará de claro, el tema de salvación, ve que el tema de salvación nos ha tocado. Es aparte. ¿Por qué? Porque hay gente que de pronto dentro del pentecostalismo murieron así y Dios en su soberanía es que determina la salvación, ¿no es cierto? Nosotros no somos. Pero el proceso ha sido tan lindo porque Dios nos está permitiendo vivir el proceso. Algunos de pronto murieron y van a ser salvos, pero no vivieron el proceso. ¿Cuántos de ustedes les hubiera gustado, cuántas personas que han conocido al Señor a los 40 años que dice, haberlo conocido a los 20? La satisfacción que tenemos nosotros hoy,
que Dios nos ha permitido ver en la limpieza de nuestra alma, nuestro corazón, a través de este proceso. Seguramente, mira, nuestra hermana Osiris de pronto no murió sin haber este proceso, pero nadie de nosotros dudamos que el Señor ha tenido misericordia y que Él sabrá el día y momento de su salvación, ¿no es cierto? Ya de esto, pero nosotros tenemos ahora un privilegio que hemos estado viviendo, que es la obediencia acercando a esa verdad bíblica. Gracias del Señor. Amén, amén. Correcto. Y recién lo mismo. Amén. Va a recibir lo mismo. Claro. Claro. José, ¿tú qué decías, José? Iba a decir algo. Ok. Ok, listo, gracias. Así es. Eso se emociona. Al final, vamos a tratar de hacer siempre que al final hacemos los comentarios. Ok, bien. Entonces, el avivamiento de la calle Azusa. Este otro movimiento que usted ve en una iglesia en Bogotá que cada ratico desde siempre mencionan eso. El cristianismo fue cambiado para siempre por el avivamiento producido en el corazón de Los Ángeles a principios del siglo pasado, la ciudad de Los Ángeles. Las reuniones dirigidas por William J. Seymour, pastor africano, se transformaron en un momento decisivo en la historia del cristianismo. Pocos eventos han influido tanto en la historia de la iglesia moderna como el famoso movimiento de la calle Azusa, ocurrido en 1906 y 1909, que abriera el camino para la renovación pentecostal que alcanzó a todo el mundo en el siglo XX. Imagínate. De este movimiento ha surgido un movimiento que en 1980 contaba con más de 50 millones de pentecostales clásicos, en incontables iglesias y obras misioneras en prácticamente todas las naciones del mundo. Además de estos pentecostales, hay innumerables carismáticos en cada denominación, parte de los cuales tienen raíces que pueden remontarse a las reuniones realizadas en la obra misionera de la calle Azusa. Personajes y lugares clave en este evento fueron Charles Perham, maestro William Seymour, predicador, la ciudad de Los Ángeles, Frank Battleman, periodista, y el edificio de la obra misionera de la calle Azusa. En un pasaje de apenas 2 cuadras en el centro de Los Ángeles, Azusa 312 es la dirección más famosa de la historia pentecostal carismática. Todo empieza con este hombre, Charles Perham. Charles Perham fue un hombre que tenía sus escuelas de discipulado, y una de las alumnas en un momento de oración comenzó a hablar balbuceante. Él determinó que la manifestación de que la gente tuviera el Espíritu Santo era que hablara así. Y de ahí comenzó una doctrina inmediatamente. Vamos a seguir algunos, porque la información es muy amplia, pero le resumí esto. En poco tiempo el avivamiento de la calle Azusa se transformó en un mover del Espíritu Santo en el mundo. Las 5 enseñanzas principales de Azusa sirvieron como pauta para que se rigió esta primera oleada de pentecostales. 1. Justificación por fe. 2. Santificación como obra concreta de la gracia. 3. Donde está el punto crítico. El bautismo en el Espíritu Santo evidenciado por el hablar en otras lenguas. Es decir, ahí empieza 1909 la doctrina que decía de que la persona que hablaba en lengua era la persona que tenía el Espíritu Santo. Entonces todo el mundo comenzó a anhelar forzadamente el hablar en lengua, aunque se inventara las lenguas para decir que tenía el Espíritu Santo. Lo más impactante es que esto frustró a mucha gente, porque mucha gente no habló en lengua. Pero también frustró a otras personas, ¿sabe cuándo? Cuando quien hablaba en lengua era uno que peor testimonio tenía. Porque de pronto tú dices, oye, obedezco al Señor y este está hablando en lengua. ¿Será que yo no soy digno? Y este que es más desordenado y lengua larga, ahora está hablando en lengua.
Entonces, ¿qué pensaba la gente? Que le era mejor delante del Padre que él, porque el Padre sí lo bautizó en el Espíritu Santo, o sea, sí tiene. Y él, que está guardando los mandamientos, no lo era. Entonces, eso frustraba a mucha gente. Y tuvieron mucha cantidad de personas, nosotros mismos, de personas que hablaban en lengua y cuyo nivel de obediencia a la palabra no era la más sorprendente. Es decir, que eso no era ninguna evidencia de la llenura realmente, de cómo este hombre lo creó. Porque mira lo que dice la Biblia. Primero viene el espíritu de santificación y después viene el don de lengua. Es decir, para ver una manifestación que sea directamente del Padre, tiene que haber una obediencia inicial. Sin embargo, ¿qué veíamos en nosotros? Como se hacía la escena fuerte, hay momentos que tu cuerpo comenzaba a temblar y tú comenzabas a emitir sonidos. Y la gente decía, ay, ya hablaste en lengua, ya tienes el Espíritu Santo. Y mucha gente se truncaba, ¿por qué? Porque nunca habló en lengua. Y otras personas que hacía también es que veía que otros que no tenían el mismo compromiso en la iglesia hablaban en lengua. Entonces tú decías, Señor, y entonces, o sea que yo soy menos que los demás. Un traumatismo, pero no tenía nada que ver el Padre, sino la doctrina implementada dentro de la misma iglesia. Comenzar por este movimiento. La sanidad divina, el arrebatamiento personal en la segunda venida de Cristo. Seymour y sus seguidores priorizaron esta enseñanza durante todos los años que funcionó la obra misionera. Y durante todos estos años, muchas iglesias de tinte de sanidad utilizan lógicamente este tipo de doctrina. Y tú ves que la gente no conoce la palabra, pero crea un escenario emotivo para poder producir algunas manifestaciones. Si ustedes se dan cuenta, desde Nehemías, desde Esdras, la estructura es la siguiente. La estructura es, se hace un cántico de alabanza, cántico espiritual o himno, se viene y se hace la enseñanza de la palabra y la gente voluntariamente manifestaba sus diezmos y sus ofrendas. La clave fundamental es enseñar la Torá, porque esa es la que transforma, Y se oraban por las necesidades. Pero se fue creando otro escenario que hoy en día vemos más un espectáculo que realmente congregarnos para conocer la palabra. Y él se convierte, el predicador, que hacía un coaching, uno que grite más fuerte, que grite más duro. Y la gente relaciona eso con unción y conocimiento. Y vemos que hay muchas personas que no están preparadas, pero sin embargo piensan que son los ungidos del Padre Celestial por la gritería, porque crean el ambiente, porque van a ministrar, entonces comienzan con los tamborcitos para que la gente comience de alguna manera a sentir una manifestación. O sea, preparar un ambiente. Cuando el Señor va a tocar, nosotros necesitamos ayudarle. Él te va a tocar. Te va a tocar, porque Él le plació ese día a tocarte. Y la misma palabra te va enseñando a confrontarte, a ministrar, a decir, Señor, gracias, Padre Celestial. Es un tiempo de adoración respetuosa que hacemos al Padre, lo hacemos. Y eso nos va a ayudar demasiado. Entonces, miren, estos dos escenarios, hay como 4 más, y creo que también se dio en Toronto, que causan todo el proceso de hoy en día, todos los concilios, donde la gente va directamente es a buscar manifestaciones, palabras proféticas, va a buscar sanidades físicas y no sanidades espirituales, no va a buscar conocimiento de la palabra, sino simplemente experiencias místicas más allá de lo normal. Seguimos. Mira lo que dice, ahora hacemos un recorrido largo. Así resulta que los idiomas son señal no para los creyentes. Claro, o sea, sino para los no creyentes. O sea, no es señal para nosotros. Es para los no creyentes. Dice, en cambio la profecía no es para los no creyentes, sino para los creyentes. Porque la profecía está ligada a la enseñanza de la palabra de Dios. Hay momentos que cuando tú estás dando una palabra, el Señor te coloca una palabra de sabiduría o un discernimiento de espíritu y tú das una palabra a una persona que está viviendo una cosa, un aspecto muy parecido. Y la persona queda confrontada. Mira lo que dice aquí la palabra, ahora que vean. Dice, de manera que si toda la comunidad se reúne en un lugar y todos hablan en otro idioma y entran personas no instruidas o no creyentes, no dirán que ustedes están locos. O sea, imagínate el grupito acá hablando en francés, el otro en alemán, el otro en mandarín y el otro, tal cosa que lo único común es que digan coronavirus. O sea, eso se entiende en todos los idiomas.
Pero comienza, se imaginaría una locura ahí prácticamente. Pero si todos profetizan y entra algún no creyente o no instruido, se convencerá y se examinará por lo que todos dicen, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. O sea, hay momentos en que Dios, su soberanía, tú comienzas compartiendo la palabra a alguien y tú comienzas a explicar la palabra, y hay momentos que Dios te coloca una palabra tan tremenda, rema, que está ligada a las circunstancias que ese hombre está y esa mujer, y esa persona comienza a llorar. Pero la coloca es porque el Padre tiene misericordia con él. Tú dices, wow, pero si tú te sientas con él y tú comienzas a hablar en lengua, tipo, ¿qué dice? ¿Qué fue? ¿Y cómo saliste? Bueno, bien. Pero si tú comienzas a predicar el evangelio y comienzas a hablarle palabras, o sea, palabras explicando, y hay un momento que el Señor te coloca en tus labios palabras tan tremendas que esa persona está viviendo. Está viviendo. Por eso dice aquí, y los secretos de su corazón quedarán, ¿qué? Al descubierto. Dice, ¿cómo así? Si lo que tú estás diciendo es lo que a mí me está pasando. Entonces dice, y dice aquí, y de esta manera se postrará sobre su rostro y adorará a Elohim. Quiero decirle este concepto, no es que tú estés siempre pensando que, ay, Señor, revela, no tienes por qué decir nada de eso. El mismo Señor va a dar una palabra, por misericordia a esa persona. Y tienes que enseñarle a él que no tiene, o a ella, a no ir cada ratico, porque se va a convertir como que un centro prácticamente espiritista y no realmente a buscar la palabra de Dios. Eso se da por la misericordia. Pero comienza con la palabra. Esa persona viene a arrepentirse. Es tremendo lo que tú acabas de decir. Sucede muchas veces cuando uno predica. Tú no sabes quién le está hablando, pero tú estás haciendo una explicación y ponga un ejemplo ilustrativo. Y llega un momento y dice, sí, mira, esto es lo que a mí me está pasando. El Dios utiliza la palabra por misericordia. Pero comienza con la enseñanza profética de que tenemos la mejor palabra profética. Lo que quiero entender es que seamos sabios. No estamos buscando de que tú pronostiques. Una cosa es pronosticar y otra cosa es profetizar. Por lo menos nosotros en economía nos enseñan a pronosticar. Nosotros utilizamos unos software, el Gretel, que es para hacer proyecciones y pronósticos económicos. Yo no puedo decir acá, mire, hermano, para el próximo año cada uno va a tener un carro. Pero es posible que yo haga un efecto de que el dólar de pronto va a tener una alza, que va a haber un tratado de libre comercio, y yo como economista diga un pronóstico de pronto de la probabilidad de ser más factible comprar carros, pero eso no es profecía. Hay gente que ha utilizado pronóstico económico como para decir que está... Inclusive el pronóstico se puede cumplir porque hay un comportamiento económico. Y ese comportamiento económico se da. Y tú no vas a decir, ay, el pastor es profeta, el Dios que va a tener un carro y lo tuve. No, lo que se hizo fue un pronóstico de acuerdo a las circunstancias de mercado, pero nada tiene que ver. Muchas de las profecías tienen que ver con el acontecimiento de la palabra y con el arrepentimiento de ese que viene acá para que se acerque a donde al propósito mismo del Señor. O sea, las profecías no siempre están ligadas a que tú vas a tener una casa, un carro y una beca. Están ligadas a que tú te arrepientes de tu pecado. Por eso Dios muestra que lo oculto de tu corazón, pero es para un arrepentimiento para que vengas al camino del Señor. Pero muchas de nuestras profecías que van ligadas, no listo, lo que pasa es que sí, vas a conocer un hombre allá, lógicamente en Miami, o sea, porque no le dice que se arrepiente de sus pecados. Entonces la persona va a decir, definitivamente Elohim está con ustedes. Y eso será más edificante que tú tener los 30 minutos hablando en lengua. Y dice aquí, ¿qué debe hacerse entonces, hermano? Porque cuando ustedes se reúnan, unos pueden cantar alabanza. Mira, esta es la forma de culto. Unos pueden cantar alabanza, otros pueden comunicar una enseñanza, la escuela, o una revelación, cuando habla de revelación de la enseñanza, o hablar en otro idioma. Son circunstancias que se van a dar. No está negando Pablo el hablar en lengua, sino que de pronto cuando se reúnen, y porque hay personas de otra nacionalidad, se puede dar, pues dice coma, o una interpretación, pero todo debe hacerse para edificación, con el propósito divino del Padre. Nosotros no tenemos por qué reunirnos para hablar en lengua.
No tenemos reunirnos para ver qué va a suceder el día de mañana. Tenemos que ser obedientes. Y a medida que vaya pasando, el Señor vendrá y estaremos con Él en la eternidad. Y oremos juntos, oremos por nuestras necesidades. El Señor tocará. Hay momentos que uno escucha alabanza y siente uno que el Señor lo tocó. Hay momentos que uno lee un texto bíblico y salen lágrimas en nuestro corazón. Se siente uno sin afanarse porque venga una manifestación. El Señor nos va a tocar a su debido tiempo. Mire lo que, este es 33, son 40, estamos llegando. Sigamos, David. ¿Qué sucede? Dice, si es que se habla en otro idioma, que hablen 2 o más, 3, pero en turno y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la congregación y hable para sí mismo y para Elohim. Igualmente los que profetizan, que hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Si se le revela algo a alguno que está sentado, que guarde silencio el primero. Porque todos ustedes pueden profetizar uno por uno para que todos aprendan y se les dé a todos exhortación. Confrontar con la escritura, con la palabra. Recuerden algo importante, los profetas no pasaban el tiempo mirando el futuro. Los profetas hablaban de la palabra del Señor y que exhortaban al pueblo por la desobediencia. Inmediatamente el Señor utilizaba, yo le decía a usted que más o menos de toda la profecía de Isaías, solamente como 8, nada más, es que él pudo haber eventos de futuro y un evento que está ligado con ¿qué? Con el mismo Mesías. Y dice aquí, dice, además los espíritus de los profetas deben estar sujetos a los profetas. O sea, no es que yo voy a profetizar y no tengo control. Es que el Señor me da el control del profeta. Y dice, porque Yahweh no es autor de desorden, sino de paz, como en todas las comunidades de los santos. Mira lo que dice Romano, dice, de manera que tenemos dones que varían según el favor que se nos ha concedido. Si es de profecía, usted se conforme a la medida de la obediencia a la escritura. No tengo que afanarme para estar proyectándome el futuro a un hermano, sino que tengo que hablarle al hermano de la obediencia a la palabra del Señor. Si alguien habla, que hable conforme a las palabras de ¿qué? De Elohim, de la ley. Si alguien presta servicio, que sirva conforme al poder que le da Elohim, para que en todas las cosas Elohim sea glorificado por medio de Yahoshua el Mashiach, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, que todo está ligado a la Escritura. No nos afanemos por saber qué va a suceder el día de mañana. Obedezcamos que el día de mañana dice, cada día trae su propio afán. Hoy quiero obedecerte, Padre. Mañana ayúdame a seguirlo haciendo. Y ahí vamos, ahí vamos. Ahora bien, se presenta un caso leyendo el texto bíblico. ¿De qué está hablando Pablo? De don de lengua y don de profecía. Pero usted llega al versículo 34 y sale algo raro ahí. Sale aquí que las mujeres guarden silencio en la asamblea. O sea, parece que esos 2 versículos, no estamos hablando de lengua, no estamos hablando de profecía. ¿Vio lo que dice ahí? Porque no se les permite hablar, sino que estén sujetas. Como también lo dice la Torá. Si quieren aprender acerca de algo, que pregunten en casa a sus esposos, porque es impropio que la mujer hable en la asamblea. Imagínate hoy que han intervenido Seri, Martica y el Cita, ¿qué hubiera pasado? Pablo está diciendo que no lo hagan. Pero hay algo que conseguí que se llama la interpolación. Y dice que es una acción y resultado de interpolar o intercalar palabras o frases en un texto. Miren lo que sucedió. Pablo está haciendo una explicación de los dones espirituales. Y de pronto sale que la mujer guarda en silencio en la asamblea. ¿Esto qué es? ¿No es cierto? Entonces yo hice esta pregunta. ¿Dice en la Torá que la mujer guarde silencio en la asamblea? Esa es la pregunta. Entonces, vamos a ver lo que dice otra versión bíblica. Mira lo que dice Código Real. Pablo responde a la pregunta del lugar de la mujer en el culto público. Es decir, Pablo está explicando los dones espirituales y llega un momento que en el instante viene y en lo que le estaban escribiendo acerca de las dudas, alguien metió la cucharada y dice, y la mujer debe callarse en la congregación. O sea, esa expresión no la está diciendo Pablo. Mira lo que dice aquí.
Pablo responde a la pregunta del lugar de la mujer en el culto público. Las mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas. Pero el Código Real dice que eso no lo dice la Torá, sino que también, como también la ley oral lo dice. Entonces yo comencé a investigar, ahora le voy a mostrar aquí, ve. Eso es una costumbre del Talmud judío. En el Talmud judío, en la ley oral, a las mujeres no se les permitía hablar en la congregación. Pero no era ley de Dios, era de ellos como tal. Porque mira lo que sigue diciendo Pablo. Dice, si alguien quiere aprender algo, pregunte en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer enseñe a los hombres en la congregación. Eso que está arriba es una afirmación que se interpoló en la explicación de Pablo de una pregunta afirmativa que estaban haciendo en los corintios por las costumbres judías que ellos tenían. Y Pablo le responde con pregunta, dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? Solo a vosotros ha llegado, es decir, dice, solo a los hombres ha salido la palabra de Dios. Solo a ustedes le ha llegado la palabra del Señor. Esa es la respuesta de Pablo. Si alguno se cree profeta o espiritual, acepte entonces que esto que escribo es ordenanza del Adón, mas el que no lo acepte, que no sea tenido en cuenta. Es decir, que esa expresión que ha rondado muchas veces, no es una expresión de que Pablo esté diciendo que la mujer debe callar, sino que era una costumbre aquí, mire, que dice el Talmud judío. Por respeto a la congregación, no se le permite a una mujer leer la ley. Es una vergüenza para la mujer que su voz se escuche entre los hombres. La voz de una mujer tiene una desnudez obscena, el Talmud judío. Es decir, que alguien en medio de esa hace la afirmación, pero dice que la mujer no debe hablar en la congregación. Entonces Pablo le responde y le dice, ¿acaso ustedes son los únicos que tienen derecho a escuchar la ley de Dios? ¿O solamente ha salido para ustedes la palabra de Dios? O sea, Pablo está defendiendo que la mujer sí puede participar en hacer preguntas para su inquietud sobre la ley de Dios. Que lo que está ahí no es de la Torá, sino del Talmud. Por eso el Código Real dice, como también la ley oral. ¿Qué es la ley oral? El Talmud judío. Porque la Torá no dice nada de eso, que la mujer debe callarse en la congregación. Mira lo siguiente. Mira lo que dice en la versión israelita. Las mujeres guarden silencio en las asambleas porque no les permite hablar, sino que estén sujetas como también lo dice la Torá. Dice la Torá, pero no dice. La sujeción sí se sabe. Si quieren aprender acerca de algo, que pregunten en casa a sus esposos, porque es impropio que la mujer hable en la asamblea. ¿Acaso salió de ustedes la palabra de Elohim? Le está hablando a los hombres. ¿O se le entregó a ustedes solos? Que la mujer no tendrá ni siquiera derecho para poder hablar y alzar la mano para hacer una pregunta. O sea, Pablo está quebrantando la ley oral ahí. Está aclarando la ley oral. Y dice aquí, si alguien cree ser profeta o espiritual, reconozca que lo que le escribo es un mandamiento. Pero si alguien ignora o está ignorando lo que le estoy comunicando, así que hermanos míos, anhelen profetizar y no impidan hablar en otros idiomas, pero hágase todo decentemente y con orden. Si Pablo está diciendo que la mujer no debe hablar en la congregación, ni siquiera preguntar, entonces vamos al capítulo 11. Sigamos ahí mismo, avanza David. Mira lo que dice Pablo en el capítulo 11. Todo hombre que ora o profetiza usando algo que cubra su cabeza, trae deshonra a su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza, es decir, Pablo sí acepta que la mujer orara e inclusive profetizara. Entonces Pablo no se puede contradecir del capítulo 11 al capítulo 14. ¿Se dieron cuenta? Es decir, que la mujer dentro de la palabra del Señor sí tiene derecho a participar en la asamblea. ¿En qué aspecto? En preguntar, en indagar, en manifestar de pronto una inquietud que tenga. O sea, sí está eso permitido. Eso no quiere decir que en su hogar también no pueda comportar con su esposo si lo tiene, acerca de una duda. Eso simplemente era la ley oral o el Talmud judío que prohibía a la mujer hablar en la asamblea. Y no es una afirmación del apóstol Pablo. Y la mujer puede desarrollar todo su tipo ministerial. La enseñanza
con los niños, la enseñanza que dice Tito, que la mujer enseñe a otras mujeres, ¿sí o no? O sea, desarrollar todo un ministerio. El Talmud no permitía que la mujer desarrollara todo un ministerio dentro de la quejilá. Nosotros, si seguimos la palabra, tenemos que entender que las mujeres, ustedes, tienen todo un proceso ministerial dentro de la quejilá. Es decir, dentro de la congregación, enseñanza a los niños, enseñanza a otras mujeres, participar en temas de alabanza. Lógicamente, ¿dónde está supeditado el tema del hombre? La palabra de Dios dice, si alguno anhela obispado, buena obra de esa debe ser marido de una sola mujer. Ese es lo único, digamos, que está condicionado. Es decir, que desde el punto de vista bíblico, el sacerdote, el pastor, debe ser siempre un hombre. Pero el desarrollo ministerial de la mujer es amplio en todos los sentidos. Y que tiene también derecho por parte de Adonai de participar en la asamblea con preguntas, con inquietudes, con afirmaciones, con comentarios directamente. Que no solamente era una interpolación que hicieron del capítulo, en el capítulo 14, que apareció así, como si Pablo estuviera reafirmando que la mujer no debiera hablar en la asamblea. Cosa que se podía contradecir en el capítulo 11 y el 14 de la posición de Pablo con respecto a la mujer. ¿Ok? Ahí terminamos el capítulo 14. Vamos a orar y hacemos el espacio para